y vamos a comenzar una entrevista que vamos a continuar después de la pausa. Estamos conectados como estamos haciendo todas las semanas con el ingeniero Raúl Delgado Sayán para hablar de la eventualidad de un terremoto de 8.8 grados, que es lo que los especialistas dicen. No es que podría ocurrir, va a ocurrir en Lima y Callao, solo que no sabemos cuándo. Raúl, muy buenos días. Buenos días, buenos días, hola, y que me da mucho gusto haber escuchado a la periodista mexicana y nos ahorra un poquito de conversar sobre el terremoto de México. De todas maneras voy a hacer un par de apuntes con eso y de ahí pasamos al caso nuestro, ¿no? Evidentemente. Tenemos 2 minutos antes de la pausa. A mí me ha llamado la atención este tema de las alertas, o sea, cómo los mexicanos han aprendido, ¿no? Han aprendido, porque acuérdate que el segundo gran terremoto de México fue el mismo día del terremoto anterior y el mismo día en que hicieron un simulacro y donde pusieron en práctica todo lo que habían aprendido los mexicanos. Claro, mira tú que ellos tienen este sistema que los ayuda mucho en el DF, o sea, en la capital de México, porque ellos están aproximadamente a unos 400 kilómetros de esta placa de Los Cocos, que es la que, al igual que la de Nazca, es la que se mete por debajo de la placa continental de ellos. La placa de Los Cocos es mucho más pequeña que la placa de Nazca en extensión. Y vamos a conversar más adelante seguro sobre qué significa este sismo comparado con el que va a venir a nosotros. El sistema de alerta temprana lo tiene México desde hace un tiempo, pero como te imaginarás, los 400 kilómetros de distancia que tiene la zona costera con México le da a ellos casi un minuto de anticipación. Nosotros en el Perú también tenemos el proyecto, este sistema de colocación, y una de las cosas que yo voy a insistir mucho es en todo el apoyo que necesitamos darle al Instituto Geofísico del Perú, porque nosotros vamos a tener en el sistema 106 estaciones de alerta temprana que van a reportarnos. No nos van a dar mucho tiempo como México, nos van a dar alrededor de 12 segundos de preaviso desde el epicentro hasta que nos lleguen las ondas secundarias, que son las ondas fuertes que nos llegan el sismo. Pero de todas maneras, si esos 12 segundos los aumentas con la percepción desde que el sismo llega con las primeras ondas hasta que viene el pico, que son otros 12 segundos más, podemos tener hasta 24 segundos. 24 segundos para salvar la vida. 24 segundos. Exacto. Para salvar la vida. Yo quisiera que tenemos que ir ya a la pausa, Raúl, y regresemos para hablar sobre este tema de las alertas, pero sobre lo que habíamos concertado conversar el día de hoy. ¿Qué pasa si hay un terremoto de 8.8 y se produce un tsunami? ¿Cuál sería el impacto sobre las costas de Lima y el Callao? De eso vamos a hablar y se van a sorprender. Regresamos con Raúl Delgado Sayán. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y estamos conectados vía Zoom con el ingeniero Raúl Delgado Sayán para hablar de un tema insistentemente. Alguna gente nos va a creer locos, pero después nos lo van a agradecer. Después estoy seguro nos lo van a agradecer. Raúl, tú decías que si se instalan en Lima y en el Perú, ¿no es cierto?, estas alertas que permiten un aviso temprano, una alerta temprana del inicio de un terremoto, en el caso de Lima, por la previsión que se hace de la cercanía del epicentro, podríamos tener 12 segundos antes de que empiece el terremoto, y a partir de que empiece el terremoto, unos 10 o 12 segundos más, ¿no es cierto?, hasta que llegue el momento dramático en que el terremoto alcanza su intensidad más destructiva. Bueno, yo he calculado que caminando sin correr, en 20 segundos llego a la zona segura desde donde estoy en este momento. Entonces, eso también es una recomendación importante, ¿no es cierto,
Raúl, por ejemplo, yo cuando, como yo estuve después del terremoto del 70, en una brigada estudiantil para apoyar a los damnificados, me acostumbré a las réplicas, porque ahí hubo réplica tras réplica que parecía un terremoto cada réplica. O sea, los temblores no me producen ese efecto de pánico que le da a alguna gente, ¿no? Pero lo responsable es que si empieza el temblor, tú no sabes si va a ser el gran terremoto o no. Entonces lo que hay que hacer es ponerse en zona de protección. Digo, Raúl. Sí, inmediatamente uno tiene que asumir que ese temblor es el grande, es el terremoto. Después, si no lo es, no pasa nada. Pero si lo fuera, uno no puede perder ese tiempo, Nicolás. 20 segundos te da, si tú ya sabes qué cosa es lo que tienes que hacer. Por eso es que yo, una de las primeras medidas que recomiendo es ir y visitar a la gente que está en zonas vulnerables para enseñarle qué cosa es lo que debe hacer. Tú te puedes poner a buen recaudo, sin ningún problema, de un tercero, incluso hasta un cuarto piso. Ayer escuchaba a un periodista que dijo que él estaba en el cuarto piso y simplemente caminó bajo las escaleras y llegó a la puerta cuando llegó el terremoto. Ahora, yo te diría que lo que hay que hacer es que hay que apoyar al Instituto Geofísico del Perú, porque a veces, como son funcionarios públicos, no les hacen caso. Y tienes cosas como, por ejemplo, en las plantas de oxígeno. Acuérdate, llegaban los equipos de oxígeno y no habían hecho las infraestructuras para colocarlos. Yo creo que eso es una emergencia nacional. Darle todo el apoyo al Instituto Geofísico para que instalen los 106 sensores a lo largo de toda la costa del Perú, para que nos den esos pocos segundos que, como te dijo tu entrevistada, permiten salvar la vida de millares de personas, ¿no? Entonces, sí es una cosa fundamental. Ahora, este terremoto de México de 7.1, yo quiero ponerlo en su verdadero contexto, es nada comparado con el 8.8 que nosotros vamos a tener. Para darte una idea, este terremoto de 7.0 corresponde a una energía liberada de 477,000 toneladas de dinamita, pero el 8.8 va a ser alrededor de 239 millones de toneladas de dinamita. O sea, el 8.8 es un terremoto 500 veces más potente que el 7 que ha habido ayer en México. Y del 9 no digamos, porque el 9 es casi 1000 veces más potente que el que hemos tenido en México. O sea, nosotros tenemos que prepararnos para una cosa mayor. Hemos estado conversando en ediciones anteriores de distintas piezas del rompecabezas. ¿Cómo salvamos la vida de las personas que viven en zonas vulnerables, alertándolos y con esta alerta temprana? ¿Cómo salvamos lugares emblemáticos como la Costa Verde, donde pueden morir fácil 30,000 personas? ¿Cómo podemos reforzar hospitales y centros educativos que necesitan esto urgentemente? La ciudad tiene que seguir operando. Hemos hablado sobre el tema de agua. Todavía nos toca tocar temas importantísimos como el transporte urbano. El transporte urbano es una cosa fundamental para la operación de una ciudad. Temas como, por ejemplo, también la energía. Sin energía no funciona tampoco el agua. Temas como, por ejemplo, el de comunicaciones, internet. Sin internet no tenemos servicio bancario, no tenemos nada. O sea, estamos tocando las distintas piezas del rompecabezas y ahora lo tenemos que armar, porque todas esas piezas se cruzan. Y lo que yo siento fundamentalmente con todas estas alertas de estos sismos que vemos en otras latitudes, pero que obedecen al mismo fenómeno de subducción de placas, es como que nos suena el despertador temprano y nosotros lo apagamos, seguimos durmiendo como si nada hubiera pasado, ¿no? Y tiramos adelante cuando este es el principal problema. Este es vida o muerte para el país. Fíjate tú, Lima y el Callao, ese centro urbano que es el 34 en el mundo, el 11 en densidad, es el 50% del Producto Bruto Interno. Tú cuando introdujiste esta entrevista, dijiste cuánto perdemos. Bueno, el sistema asegurador mundial, la Lloyd's de Londres, nos ha declarado a la ciudad de Lima y Callao como la de mayor riesgo sísmico del mundo. Y nos asigna una cantidad, por ejemplo, en pérdidas materiales, de 36,000 millones de dólares, la mitad de las reservas. Pero ahí no queda todo. O sea, la ciudad queda prácticamente
paralizada, inutilizada, si es que no atenuamos esto y no hacemos lo que debemos hacer. Pero además, Lima y el Callao significan el 50% del PBI nacional. Y si no tenemos capacidad de recuperación, esas pérdidas simplemente son pérdidas iniciales. Pero lo que va a continuar realmente hasta que recuperemos todo, si es que no hemos tomado las medidas de prevención, es una situación horrible. Por eso es que yo creo que lo que tú estás haciendo realmente es un tema muy patriótico, y a ver si el despertador nos hace despertar de una vez. Levantarnos y ponernos a hacer lo que hay que hacer. Ahora, estábamos tratando de definir todos los impactos que un terremoto de esta intensidad tendría. Tú lo acabas de resumir, ¿no es cierto? Lo que va a pasar en la Costa Verde. Hemos hablado de lo que va a ocurrir en los cerros, donde las soluciones no solamente tienen que ser reforzamientos donde sea posible, sino hay gente que tendría que ser parte ya de planes de reubicación. Porque ahí no hay nada que hacer, eso se va a venir abajo y toda la gente que vive ahí se va a morir. O sea, la única manera es darles una alternativa de vivienda de interés social. Hay presupuestos para eso, además, Raúl. Pero el otro tema es lo que va a pasar con el tsunami, porque tú decías que el cálculo que han hecho los chilenos con respecto al eventual tsunami es exagerado. ¿De cuántos metros, según los chilenos, sería la ola que vendría con el tsunami tras el terremoto sobre las costas del... Bueno, ellos hablaron de una ola de 36 metros. Eso también ya es una exageración. Incluso esto con el RANAP de la Costa Verde, el SISMIC, que ha hecho cálculos muy precisos con relación a eso para todo el litoral, habla de alrededor de 12 a 15 metros, ¿no? Con el RANAP, que se produce en el choque con los acantilados, si es que estos acantilados han soportado el sismo anterior, 15 minutos, puedes subir y vas a subir alrededor de media altura más, o sea, digamos unos 6 o 7 metros más, puedes llegar hasta 18, 20, 22, 21 a lo sumo, y eso se mantiene así por alrededor de unos 8 a 10 segundos hasta que comienza a retraerse. Claro, porque el agua llega a la ola de 15 metros, pongamos, pero de ahí sigue llegando agua y sigue llegando agua, y eso por varios minutos puede ir subiendo. Ahora, ¿cuáles van a ser las zonas más afectadas? Las zonas planas, es decir, las zonas donde no hay acantilado. Por cierto, definitivamente todo lo que es la costa del Callao y los alrededores que están con menores altitudes, por cierto, esa es la zona que más sufre, como también va a sufrir, cierto, también el parte del litoral peruano, de las playas del sur, etcétera, que prácticamente ahí tienes que salir rápido a buscar lugares altos, ¿no? O sea, eso en definitiva, no solamente... Pero por ejemplo, en el Callao, con una ola de 15 metros y con una tremenda fuerza, ¿hasta dónde podría llegar? ¿Hasta la avenida Venezuela? ¿Hasta donde llegó en el último terremoto? ¿Hasta esta imagen de la Virgen que hay en Carmen de la Legua Reynoso? Bueno, ahora tiene un poco más de obstrucción, pero de todas maneras hay zonas de inundación de 1,5 kilómetros a 2 kilómetros hacia adentro, ¿no? O sea, donde es posible que pueda llegar, porque no tiene ningún obstáculo fuera de las edificaciones y demás, que son sitios verticales que comienzan a crear más fricción de terreno. Pero por ejemplo, la urbanización La Encantada de Villa, la zona de los pantanos de Villa, eso se inunda todo. Sí, porque no tienes mucha defensa ahí, ¿no? O sea, pero también... ¿Qué se puede hacer, Raúl? Porque la idea o sea, hemos estado tratando de señalar los riesgos, pero también de decir qué se podría hacer, qué se puede hacer para contener la intensidad de un tsunami, que hay que estar claros va a ocurrir de todos modos. El problema es que hay que, digamos, quitarle fuerza a ese tsunami. ¿Qué hacemos? Mira, Lima tiene una defensa natural, que son los acantilados de la Costa Verde. Entonces, en esos 23 kilómetros del litoral, que es donde tienes la mayor densidad de población de personas que están en riesgo, ahí lo que tienes que hacer es el proyecto que ya existe, pero que todavía
y que ya lo he presentado, pero que todavía no le prestan mucho interés, que más o menos estén unos 400 o 500 millones de dólares de ejecución, que consiste pues en poner un muro abajo del acantilado, un muro anclado con tensores de 40 metros hacia adentro, que te proporciona el doble efecto. Primero te va a retener y va a evitar el colapso integral de los acantilados cuando viene el sismo de 8.8. Pero en segunda instancia va a ser una defensa, una protección para lo que viene después, que es el tsunami. De manera que cuando el tsunami choque con el muro, que dicho sea de paso, es un muro también inclinado y que termina en una curva en la parte superior, como una curva convexa de evolución, digamos, de la altura de agua, te va a defender te va a proteger ese acantilado contra el efecto erosivo. Primero contra el impacto, claro, porque el tsunami no solamente viene agua, viene trayendo piedras, viene trayendo embarcaciones. Y en nosotros, y en el Callao, y en la zona de Chorrillos, la zona plana de Chorrillos, de Villa, ¿qué podrías hacer? ¿Se puede hacer barreras? Bueno, los japoneses ponen unos muros enormes, que son como tremendos bloques que puedan protegerlos, porque también pues Japón es plano, pero así todo el tsunami logra entrar, logra pasar eso. Y lo que yo entiendo es que La Punta y el Callao y efectivamente han trabajado mucho con la Dirección de Hidrografía y con el SISMIC, etcétera, tienen planes de ubicación y de desfogue de los ciudadanos hacia edificios verticales que le dan, digamos, una protección siempre y cuando el edificio soporte. Hay un reglamento de tsunami que acaba de emitir el Ministerio de Vivienda y Construcción, que es bastante bueno, que fundamentalmente hay que seguirlo. Claro. Y una cosa que yo quiero insistir, Nicolás, que quede claramente el mensaje. Estamos haciendo una fiebre, prácticamente una fiebre de convenios de gobierno a gobierno, asociaciones público-privadas, etcétera, donde estamos abriendo a la presencia de extranjeros o de países extranjeros, que pueden ser muy buenos o lo que tú quieras, pero que no tienen conducta sísmica y tienden a rechazar nuestros reglamentos, que son buenísimos, y la experiencia de los ingenieros peruanos, que es excelente, porque a nosotros nos preparan, a todos los ingenieros peruanos nos preparan para este tipo de diseños sísmicos, y en realidad nos imponen reglamentos del extranjero que no tienen esas condiciones. O sea, solamente los países que estamos en el círculo del Pacífico, este círculo de fuego del Pacífico, que tomamos el 80% de los sismos grandes en el mundo, tenemos en nuestra currícula preparación. Claro, tienes eso incorporado en el chip del ingeniero. Raúl, tenemos que terminar por hoy. Vamos a dejarlo por hoy ahí, con el compromiso de que todas las semanas vamos a seguir reiterando este tema. Te agradezco mucho, una vez más, por lo que estás haciendo. Faltan piezas del rompecabezas que estamos armando, ¿no? Vamos a seguir hasta completar el rompecabezas. Y ahí vamos a empezar a presionar porque se hagan las cosas. Muchas gracias, Raúl. Así es. Un abrazo. El ingeniero Raúl Delgado Sayán ha estado con nosotros. Y ahora